Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y para todos mis suscriptores leales, muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo en el mundo de las series turcas y el entretenimiento. Prepárense porque vamos a hablar del supuesto gran problema entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Love is in the Air, y todo lo que surgió en la Expo Exilium. Sí, señores, la cosa promete. Como saben, Kerem y Hande no solo fueron una pareja icónica en la pantalla, sino que también llevaron su amor a la vida real. Su relación, aunque breve, fue intensa y capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué, a pesar de todo el cariño que se profesaban, la relación terminó? Y más importante aún, ¿qué ocurrió en esa Expo Exilium que, según los rumores, habría exacerbado la situación entre ellos? Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mi opinión experta sobre el tema. Vamos a desmenuzar todos los detalles, desde los rumores más jugosos hasta la evidencia más sólida. Así que si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis y te aseguro que no te perderás ni un solo vídeo sobre tus series turcas favoritas, chismes de celebridades y análisis de todo tipo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la Expo Exilium. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después de que Love is in the Air se convirtiera en un éxito rotundo a nivel mundial, la fama de Kerem y Hande se disparó por las nubes. Eran la pareja del momento y todos querían saber más de ellos. Su química en pantalla era innegable, y muchos esperaban que su relación fuera para siempre. Y por un tiempo así parecía ser. Hubo fotos, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de su ruptura comenzaron a circular a finales de 2021 y principios de 2022. Al principio se hablaba de desacuerdos, de agendas incompatibles y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero pronto comenzaron a surgir versiones más dramáticas. Se hablaba de celos, de infidelidades y de una supuesta tensión entre las familias de ambos actores. Por supuesto, todo esto eran rumores y, como siempre, hay que tomarlo con pinzas. Pero la verdad es que la ruptura fue muy notoria y repentina. Entonces, ¿dónde entra en juego la Expo Exilium? Exilium es una feria de arte y diseño que se realizó en Turquía, y a la que asistieron varios famosos. Kerem Bürsin, siendo un hombre con interés en el arte y el diseño, obviamente estuvo presente. Y por supuesto, también estuvo Hande Erçel. La sola presencia de ambos en el mismo evento ya era un imán para la prensa y los fans. La expectativa de un posible reencuentro, un intercambio de palabras, o incluso una simple mirada, era enorme. Según los rumores, lo que ocurrió en Exilium fue un poco más allá de un simple encuentro fortuito. Se dice que hubo un intercambio de palabras, o al menos, una conversación, que no terminó nada bien. Algunas fuentes afirman que Kerem se sintió molesto por la actitud de Hande, mientras que otros dicen que fue Hande quien se mostró distante y poco receptiva. ¿Qué tipo de problema pudo surgir en la Expo? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que el reencuentro fue incómodo debido a la presencia de nuevas parejas. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande iniciaron nuevas relaciones. Kerem comenzó a salir con la actriz Serine Sarkaya, y Hande con el empresario Hakan Saban. La presencia de estas nuevas parejas en el evento pudo haber creado una situación tensa. Imagínense la incomodidad de estar en el mismo lugar con tu ex y su nueva pareja, y con tu nueva pareja al lado. Eso es suficiente para que cualquier relación se ponga a prueba. Otra teoría sugiere que el problema radicó en la forma en que ambos lidiaron con la situación. Tal vez Kerem intentó acercarse a Hande buscando una conversación amigable, y ella, por el contrario, se mostró fría y distante. O tal vez fue al revés. La falta de entendimiento y la dificultad de superar el pasado pudieron haber generado un conflicto. También se rumorea que la conversación giró en torno a la relación de Kerem y Hande con los medios de comunicación.
Durante su relación y después de la ruptura, ambos fueron objeto de intensa atención mediática. Podría ser que alguno de ellos expresara su frustración por la forma en que la prensa manejó su relación, o incluso que se culparan mutuamente por la atención excesiva. En todo caso, lo que sí y ser cierto es que el encuentro en Exilium no fue precisamente un encuentro feliz. Las fotos y vídeos del evento muestran a Kerem y Hande evitando el contacto visual y manteniendo una distancia considerable. El ambiente, según los testigos, era frío y distante. Es importante aclarar que no tenemos pruebas concretas de lo que sucedió exactamente en Exilium. Todo lo que tenemos son rumores, testimonios de fuentes cercanas y la evidencia visual que podemos extraer de las fotos y vídeos del evento. Sin embargo, la coincidencia de estos elementos sugiere que algo importante ocurrió. Entonces, ¿por qué es tan relevante este problema entre Kerem y Hande? Bueno, en primer lugar, porque son dos de las estrellas más queridas de Turquía. Su relación fue muy seguida por el público, y su ruptura causó mucha tristeza entre los fans. Cualquier noticia sobre ellos, especialmente si está relacionada con su pasado, genera mucho interés. Además, el hecho de que el supuesto problema haya surgido en un evento público como Exilium, lo convierte en un tema aún más jugoso. La posibilidad de que dos figuras públicas, en las que el mundo está interesado, se encuentren y que surja un conflicto, es un acontecimiento digno de atención. Por otro lado, la situación también nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al ojo público. El éxito y la fama pueden ser muy exigentes, y mantener una relación sana y duradera en esas condiciones es un desafío enorme. Las agendas apretadas, las presiones externas y la constante atención mediática pueden pasar factura, incluso a las parejas más enamoradas. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación desde una perspectiva más general. ¿Cómo afecta este supuesto problema a la imagen pública de Kerem y Hande? Bueno, en general, creo que ambos han manejado la situación con bastante elegancia. Han evitado hablar directamente sobre el tema, y han optado por enfocarse en sus carreras y en sus nuevas relaciones. Esto, en mi opinión, es una buena estrategia. Evita avivar el fuego de los rumores y les permite seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, es inevitable que el pasado siga presente. Cada vez que Kerem y Hande coinciden en un evento, o cada vez que se menciona su nombre en el mismo contexto, la prensa y los fans reviven la historia. Y por supuesto siempre habrá gente que tome partido, que culpe a uno u a otro, y que genere más especulaciones. En este sentido creo que es importante recordar que Kerem y Hande son personas, con sentimientos y emociones. Han tenido una relación, y aunque haya terminado, tienen derecho a rehacer sus vidas y a ser felices. Debemos respetar su privacidad y no juzgarlos por la forma en que han manejado la situación. Volviendo a la Expo Exilium, ¿qué podemos concluir? Básicamente que el evento sirvió como un punto de inflexión, un recordatorio de que el pasado, a veces, es difícil de superar. Aunque no sepamos exactamente qué pasó entre Kerem y Hande, está claro que el reencuentro no fue precisamente un cuento de hadas. La tensión, la incomodidad y la distancia fueron evidentes. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en rumores y en la interpretación de ciertos hechos. No podemos afirmar con certeza que hubo un gran problema entre ellos. Pero la combinación de factores, la presencia de nuevas parejas, la falta de contacto visual, y los rumores que circulan, sugieren que el encuentro en Exilium no fue un momento agradable. Así que, en resumen, el supuesto gran problema entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la Expo Exilium sigue siendo un misterio. Aunque no tengamos la verdad absoluta, hemos analizado los rumores, las teorías y la evidencia disponible, para darte una visión completa y objetiva de la situación. La realidad, como siempre, es probablemente más compleja de lo que imaginamos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan disfrutado de la información que les he compartido. Recuerden que todo esto son conjeturas y que es importante tomarlo con pinzas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo un problema real entre Kerem y Hande en Exilium? ¿O creen que todo fue exagerado por la prensa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si te gustó el vídeo, no olvides darle un buen me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho.
Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.